Buenas tardes, mi nombre es Sergio Benavides y junto con mi compañero Santiago Correa. del curso 10C del Colegio Nueva Inglaterra les vamos a presentar nuestra SBR que se titula La historia, una verdad a medias. La historia, una verdad a medias. Eh, nuestra SBR, nuestra SBR habla principalmente y está basada en, en la noticia ocurrida en abril del 2018, titulada Siria, se registran proyectiles que impactaron en bases militares iraníes. Esta noticia, como lo dice su título, eh, trata de proyectiles que impactaron en bases militares iraníes, los cuales produjeron un incendio enorme, el cual resultó en 26 muertos y muchos más heridos. Aunque existían teorías sobre la procedencia de este ataque y se etiqueta principalmente sobre misiles enemigos, eso es lo único que se tiene. No hay ninguna certeza ni sobre quién fue el que hizo el ataque y por qué. Solo se tienen especulaciones, no hay nada concreto ni preciso. Y esto es un claro ejemplo de cómo la historia puede ser una verdad a medias. De cómo la historia solo tiene especulaciones, solo tiene noticias sin nada concreto ni preciso. Algo para añadir de la noticia es que por el momento se desconoce quién lanzó los proyectiles. Fuentes cercanas al gobierno informaron que también se oyeron fuertes explosiones cerca de la base Nahar, Nahar al-Bard, unos 60 kilómetros del noreste de Hama, en la cual es una zona donde hay varias tropas iraníes. Y así podemos ver cómo la historia, así podemos tener un claro ejemplo de cómo la historia puede ser y es una verdad a medias. De esto podemos cuestionarnos que ¿De qué manera el área de conocimiento de la historia se ve afectada y es transformada por el conocimiento compartido y el conocimiento personal? Eh, esta pregunta, como lo dice, eh, va a hablar sobre el área de conocimiento de la historia. Perdón, sus categorías van a ser el área de conocimiento de la historia, conocimiento compartido y el conocimiento personal, los cuales los vamos a estar explicando y ejemplificando en el transcurso de la presentación. ya habiendo visto la pregunta de conocimiento y ya al ser explicada vamos a pasar con el vínculo que tiene nuestra situación de la vida real con la pregunta de conocimiento. El vínculo entre la situación de la vida real y la pregunta de conocimiento es que, aunque hay datos que son subjetivos debido a que cambian o pueden cambiar, estos datos siempre tienen un punto en el cual convergen. Y dado que convergen, son similares en las opiniones que crean. Al crear estas opiniones se vuelve un conocimiento compartido. Y este conocimiento compartido hace parte de un conocimiento mucho más amplio, un conocimiento que todos poseen y le da objetividad a la noticia. Cabe resaltar que el conocimiento compartido se adquiere mediante varios conocimientos personales que son reunidos y unificados por historiadores y en este caso por periodistas que plantean la noticia de Siria y el bombardeo que sufrió en los pasados meses. La historia, principal componente y sucesor de nuestra SBR. Área de conocimiento la cual estudia el pasado comentado, da lugar a preguntas de conocimiento, ya sean si es posible hablar con sentido de un hecho histórico y que podría consistir de tal hecho o en qué medida podemos hablar con certeza de cualquier cuento ocurrido en el pasado. La historia como área de conocimiento da lugar a preguntas de conocimiento, profundiza en nuestra comprensión del comportamiento humano y al estudiar el pasado comentado es un apoyo para la humanidad
es un apoyo para construir el presente al estudiar el pasado comentado. En la historia siempre hay un elemento subjetivo en la escritura histórica, al que siempre hay un elemento subjetivo en la escritura histórica debido a que eh, los historiadores los cuales sí escriben la historia están influidos por el entorno social y histórico al que pertenecen. Es decir que esto es subjetivo debido a que se está influido por la época en la que los historiadores escriben esto. Habiendo explicado el área de conocimiento histórico, pasaremos a hablar sobre el conocimiento personal y sobre el conocimiento compartido. Empezaremos entonces con el conocimiento compartido. Este es un conocimiento que es sumamente estructurado y de naturaleza sistemática. Esto quiere decir que siempre sigue un orden o un patrón para llegar a una comprensión. Y es el producto de más de un individuo, lo que habíamos dicho anteriormente. Es la unificación de varias ideas o conocimientos personales hecha por historiadores y en este caso periodistas para crear un conocimiento compartido. En gran parte el conocimiento compartido se encuentra agrupado en áreas de conocimiento ya definidas, como lo son las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias humanas, la historia, las artes, la ética, los sistemas indígenas y los sistemas religiosos. Estas son las 8 áreas de conocimiento que se ven en el curso de teoría de conocimiento en el Colegio de Nueva Inglaterra. Ahora vamos a pasar con un ejemplo de el conocimiento compartido. Un claro ejemplo de conocimiento compartido este es adquirido en el transcurso de nuestras vidas cotidianas. Se ve en el nivel de conocimiento número 4, es metacognitivo. Y la principal habilidad de este conocimiento es la posibilidad de plantear hipótesis y se basa en la generación de nuevos mundos. Ahora pasaremos con el conocimiento personal. El conocimiento personal, a diferencia del conocimiento compartido, como ya lo ha dicho mi compañero, depende crucialmente y principalmente de experiencias de un determinado individuo, de una determinada persona, de tal persona y de nadie más. Este conocimiento personal se obtiene mediante la experiencia, mediante la práctica y mediante la participación personal. Está vinculado con las circunstancias locales y particulares de dicho individuo. Para ejemplificar esta definición y esta explicación, utilizaremos un nivel de conocimiento, como ya lo hemos hecho con el ejemplo de conocimiento compartido, el cual en este caso es el nivel 1. El nivel 1 es el nivel del vivir, el nivel familiar, en donde su apropiación es superficial debido a que es el primer nivel donde apenas empezamos a vivir y su principal habilidad es la imitación a imitar lo que vemos, lo que nuestros padres hacen, lo que nuestros padres hablan. Se basa en la percepción sensorial, la emoción, las emociones y la intuición, debido a que en este momento, en esta etapa de nuestras vidas, que es nuestra primera etapa, apenas estamos comenzando a entender el mundo, aún no lo hacemos, aún no entendemos el mundo, apenas estamos imitando lo que vemos mediante nuestra intuición y nuestras emociones. Y es un claro ejemplo de esto debido a que es un comportamiento personal, un comportamiento que cada uno de nosotros poseemos al imitar lo que nuestras familias hacen en ese momento en nuestras vidas. Pasaremos ahora a dar unos ejemplos para apoyar nuestra situación de la vida real y poder darle respuesta a la pregunta de conocimiento planteada anteriormente. La Segunda Guerra Mundial, mayor contienda bélica a nivel histórico mundialmente. Eh,
conflicto militar global entre 1939, que fue su inicio, y su final, que fue en 1945. Hemos escogido esta contienda bélica, esta, sí, esta época, debido a que es el pasado de la historia, es algo mundial que marcó a cada persona mundialmente. Em, nos, nos basaremos principalmente en lo que pasaba dentro de los campos de concentración nazi, ya que este es un claro ejemplo cuando hablamos de lo que ocurría dentro de los campos de concentración nazi. Lo que ocurría dentro de ellos era documentado por los judíos que estaban aquí encerrados, por lo que veían, las experiencias que tenían y también las experiencias que tenían cada uno de los militares nazis al relatar las historias sobre las torturas que hacían, sobre cómo vivían los judíos, cómo vivían ellos ahí, y ellos al documentar esto, así es como afectan a la historia mediante conocimientos individuales. Y los conocimientos individuales al juntarse forman los conocimientos personales al juntarse, en este caso de los judíos y los nazis, al juntarse forman un conocimiento compartido, al juntarse por parte de los historiadores, forman un conocimiento compartido y así es como conocimiento personal y conocimiento compartido afecta, afecta al área de conocimiento de la historia. Ya habiendo hablado de un tema global como lo fue la Segunda Guerra Mundial, pasaremos a hablar de un tema local como lo fue el Bogotazo. Este fue un magnicidio en el cual se asesinó a Jorge Eliezer Gaitán. Ocurrió el 9 de abril de 1948 a la 1:30 de la tarde. Él tenía ideas revolucionarias y era uno de los más grandes exponentes del Partido Liberal. Él es conocido hoy en día debido a sus ideas revolucionarias para esa época y además debido al magnicidio que lo tiene a él como principal personaje. Bueno, aquí podemos explicar varias cosas desde el conocimiento personal hasta el conocimiento compartido. Era conocimiento personal cuando él estaba aplicando su carrera política y él tenía sus ideas revolucionarias, pero en el momento en el cual él es capaz de transmitir sus ideas hacia la población y a las personas de Bogotá y del país en general, este se vuelve un conocimiento compartido, debido a que él es capaz de transmitir sus experiencias, sus sentimientos, sus vivencias, y debido a esto muchas personas se sentían identificadas con sus ideas y por eso se volvió un exponente tan importante del Partido Liberal para esa época. Sobre su asesinato se tienen 3 sospechosos, los cuales son el primero, el Partido Conservador Colombiano, el cual ha sido el rival más grande que ha tenido el Partido Liberal pues en este país. El segundo es Juan Roa Sierra, el cual fue culpado por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pero hasta el día de hoy no se tiene completa certeza si realmente él fue el asesino. Cabe resaltar que a Jorge Eliezer Gaitán lo mataron con un revólver, le dieron varios tiros y él murió. Y el tercer sospechoso del asesinato es la Central Intelligence Agency de los Estados Unidos, pero realmente no se tiene certeza de cuál de estos 3 fue el verdadero culpable del asesinato y el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. La motivación fue claramente una pugna política, sin saber quién fue el responsable. Bueno, se podría decir que este ejemplo ayuda a nuestra SBR
debido a que, aunque han pasado bastantes años desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, aún no se tiene certeza de quién fue el verdadero asesino, y por eso se puede decir que la verdad es que la historia es una verdad a medias. Eh, y me gustaría con mi compañero presentar una pregunta subsidiaria, la cual sería: ¿hasta qué punto las creencias políticas pueden dejar de lado la ética y la moral de una persona, teniendo en cuenta que a él lo mataron debido a su ideología política, innovadora y revolucionaria de la época? Pasaremos ahora con las conclusiones para así poder darle respuestas a nuestra pregunta de conocimiento principal y terminar nuestra presentación de la SBR. Finalmente, ya concluyendo nuestra presentación, y ya como lo hemos venido explicando mediante los ejemplos, mediante las definiciones y explicaciones, tal como fue explicado en la situación de la vida real, dado que el conocimiento histórico busca explicar hechos del pasado, documenta el pasado, documenta el pasado y desde la formación de ideas objetivas de conocimientos individuales, los cuales, transformados en conocimientos compartidos y unidos, logran afectar la historia, logran transformarla en sí y hacer que hacer que algún hecho histórico sea afectado ya sea en el presente mediante el pasado. Así, de esta forma, se puede generar una idea central, debido a que las diferentes perspectivas convergen en algún punto que permite crear la historia. Y de esta forma, no solo esta historia es creada, sino que es la manera en que todas las historias son creadas. Complementando algo de lo que pasa hoy en día, de los ejemplos dados anteriormente de la Segunda Guerra Mundial, es que hoy en día hay gente que dice que lo que pasó y lo que es el holocausto nazi nunca existió, que fue totalmente una farsa y fue algo que los historiadores de alguna manera y de cierta manera inventaron. Y que los campos de concentración nazi de la época y en realidad no se utilizaban para lo que está escrito en la historia, sino que fue utilizado para diferentes perspectivas diferentes a las que está documentado. Así se puede ver cómo la historia es afectada mediante conocimientos personales transformados en conocimientos compartidos y se ve que la historia es realmente una verdad a medias. Así le damos fin a nuestra presentación, pero antes quisiéramos darle las gracias a nuestro profesor de teoría del conocimiento del Colegio Nueva Inglaterra, Antonio Catral, debido a que él nos ha ayudado a realizar esta presentación de la mejor manera y nos facilitó la guía TOC 2015 para hacer nuestra investigación mucho más completa. Gracias. Muchas gracias, profe.